jugando con la salud de las personas. En Isbilex Abogados te asesoramos sobre qué tienes que hacer y te daremos soluciones. Estoy pagando 2 financiaciones sin poder, es que esto es una canallada. Infórmate en el 954 42 06 07. Que iDental no te quite tu sonrisa. Tengo una niña con 14 años, pero cuando llegué me encontré con la puerta cerrada. Hay solución con Isbilex Abogados. 954 42 06 07. Estamos en Avenida San Francisco Javier 21, segunda planta en Sevilla. El compromiso de resolver tus problemas. Restaurante La Otra Orilla. Cocina tradicional de Triana. Degusta con nosotros las especialidades de la casa. Mariscos de Huelva, gambas de cristal, pescado frito. La Otra Orilla. Disponemos de reservado. La Otra Orilla. Teléfono 854-557-118. Restaurante La Otra Orilla. En la calle Gonzalo Segovia 8, en Triana, junto a la Plaza de Cuba. El radioblog de la Semana Santa de Élite Radio Sevilla. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. No te pierdas el programa de la Semana Santa de Sevilla que levanta pasiones. Recuerda, todos los miércoles, el radioblog de la Semana Santa. Aquí, en Élite Radio. Pasión por Sevilla. En Élite Radio iniciamos nueva temporada ahora con nuevos estudios en Sevilla. Queremos ser tu mejor escaparate. Da a conocer tu producto. Posiciona tu marca en la provincia. Élite Radio Sevilla es tu perfecto partner de comunicación y promoción. Te escucharán por nuestro dial 100.8 FM, en nuestra web eliteradiosevilla.es y desde dispositivos móviles y ordenadores. Además, nuestras redes sociales ya alcanzan a miles de usuarios y seguimos subiendo cada semana. Contacta con nuestro departamento comercial 662 65 93 07. Tu publicidad ahora es más dinámica, directa y efectiva. Somos tu garantía de crecimiento. Élite Radio, Sevilla. Élite, élite. Justicia para Todos, con José Manuel Carrión y Pepe Martínez. Bienvenidos a Élite Radio Sevilla, hoy lunes, cuando pasan 4 minutos de las 6 de la tarde, como todos los lunes, excepto el lunes pasado, lunes santo que no tuvimos programa. Volvemos en Justicia para Todos para llevarles, como siempre, nuestro propio nombre lo indica, la justicia al alcance de todo el mundo, para que todo el mundo pueda acceder, pueda comprender y pueda entender bien todas las aristas que tiene la justicia, que no son pocas. Y como todos los lunes, tengo sentado a mi izquierda José Manuel Carrión Durán, director general de SVQ Élite Media, Élite Radio, Élite Diario y consejero delegado de Isbilex Abogados. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? Pues nada, ¿cómo ha ido esa Semana Santa, lo primero? Uy, fantástica, la verdad que desde la perspectiva de la emisora ha sido increíble y en el punto de vista personal muy bueno, salvo alguna pequeña contada excepción que, bueno, creo que comentaremos en el día de hoy. Bueno, una Semana Santa espléndida que no ha podido ser plena por esas cofradías que se quedaron en sus templos por causa de la lluvia, esa gota fría que el jueves Santo cayó sobre nuestra ciudad. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de justicia. Y hoy un tema que me parece muy interesante y creo que uno de los grandes desconocidos también
para todo el mundo que nos escucha, que es la relación básicamente la relación entre abogado y cliente. Todo el mundo se ha visto envuelto, a lo mejor, aunque te afecte a ti directamente, pero no estás satisfecho. Pues lo mismo que no se puede estar satisfecho con el trabajo de un mecánico, de un fontanero tal, hay veces también que no estamos satisfechos con el trabajo de un abogado, porque a lo mejor piensas que ha podido hacer algo más o bueno, y bueno, ¿cómo rompo yo con ese abogado? ¿Cómo le digo, oye, que no estoy satisfecho con tu trabajo, que quiero que me lleve el caso otro abogado? Creo que es un tema que muchas veces o nos callamos y no sabemos cómo solventarlo, o un tema complicado desde el punto de vista del cliente, que desconocemos lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Perfecto. Pepe, lo has establecido de una manera absolutamente correcta. ¿Cómo nos encontramos como ciudadano, como persona que está ante una situación en la que, bueno, pues la perspectiva es que no existe confianza en la persona que te está defendiendo? La relación abogado-cliente, cliente-abogado, porque es bilateral, no tiene una única dirección, es una relación de confianza. Igualmente que la relación que se tiene con un médico, o cuando se va a confesar uno con un cura, pues igualmente es una relación de confianza. Y esa relación de confianza tiene que tener unas bases sólidas. Sobre esas bases sólidas es sobre las que se tiene que sustentar cómo se ejerce pues una defensa o una situación muy concreta. Evidentemente es un desconocimiento absoluto lo que se produce en relación a esta cuestión, porque las personas no saben que pueden romper con su abogado en el momento en que desconfían de lo que se está practicando o lo que se está llevando a cabo. Lo pueden hacer perfectamente, lo pueden hacer y no tienen ningún problema, simplemente tienen que plantearlo, pero también tienen que tener en cuenta una cuestión: si rompen con su abogado, también le deben lo que su abogado ha llevado a cabo, lo que su abogado ha ejecutado, y hay que pagarle porque es un profesional que ha practicado su profesión en un momento determinado. Entonces, en esta relación, existen muchas aristas, como tú has dicho, muchas circunstancias y muchas cuestiones que, pues pueden dar lugar a esa situación de ruptura. La ruptura básicamente esencial es la falta de confianza, y la falta de confianza se traduce sustancialmente en que una persona, que puede ser el abogado o el cliente, no tenga confianza en quien le presta el servicio o en quien le tiene que pagar el servicio o llevar a cabo una actuación. Me explico. Vamos a ver. Si una persona en un momento determinado, y me refiero desde el punto de vista profesional, entiende que cuando está llevando a cabo una actuación, su cliente no le está diciendo la verdad, no le está diciendo todo lo que tiene que decirle, o cuando se lo dice realmente éticamente no puede defenderlo, el abogado puede desistir de su defensa y renunciar a ella. La renuncia no es ningún hecho optativo para la defensa de esa persona, pero sí que realmente desde un punto de vista ético comporta que el abogado pues no esté de acuerdo con lo que su cliente le está diciendo, o con lo que su cliente le está llevando a un punto concreto. Por ejemplo, ¿qué decimos? Miguel Carcaño. Por poner un ejemplo. Miguel Carcaño cambió 7 veces de versión, o 5, o 6, o las que fuera. Su abogado, en su momento, renunció a su defensa. ¿Por qué? Porque no podía defenderlo. No podía defenderlo. La renuncia es un derecho que tiene el abogado precisamente para satisfacer el ejercicio de la justicia, en tanto en cuanto si su cliente no satisface los elementos propios y básicos, éticos y concretos que tiene que darse para hacer una defensa concreta, pues el abogado puede renunciar a ella. Y en este punto creo que es fundamental entender que el abogado no puede prestarse a cualquier cosa, sino tiene que hacer lo que tiene que hacer, defenderlo correctamente a su cliente con base a lo que se tiene en el procedimiento. Si una persona no está haciendo las cosas correctamente, el abogado puede renunciar. Igualmente,
el cliente, si ha perdido la confianza en su abogado, puede decir que su abogado, el abogado que hasta ahora le llevaba la causa, pues no siga asistiéndole. En estas circunstancias, pues lógicamente, pues se da un conflicto, y en ese conflicto hay que resolverlo desde la perspectiva en la que, bueno, tanto abogado como cliente no se vean indefensos, sobre todo indefensos, porque la justicia está por encima de la relación del abogado-cliente. La relación de confidencialidad que puede tener un abogado con su cliente, un cliente con su abogado, pues está por encima la justicia de ello. Luego entonces lo que tenemos que hacer es simplemente atender a cuestiones éticas y morales para saber si realmente un abogado puede renunciar a la defensa de alguien en función de las circunstancias que se van produciendo. Yo, antes que avancemos un poco en este tema, yo voy a entrar ya a saco y te voy a preguntar, porque es que si no voy a dejar. Llevamos en el fin de semana un run y aprovechando que estás aquí hoy sentado, José Manuel Carrión Durán ya no es el abogado de Fernando Mellés. No lo soy. No lo soy porque, bueno, he renunciado a defenderlo. He renunciado a defenderlo y he renunciado a defenderlo porque, bueno, desde un punto de vista de la confianza entre el abogado y el cliente, pues esa confianza se ha roto y, bueno, pues no se puede llevar a cabo una defensa adecuada si no existe esa confianza. Y esa confianza, pues lógicamente, pues se desestructura en el momento en que no existe vinculación entre el abogado y el cliente, y el cliente no, bueno, pues no está para lo que tiene que estar, y el abogado ya deja de tener ocasión de defenderlo. Desde mi perspectiva como profesional, sinceramente, bajo mi perspectiva como profesional, 9 años, casi 10 años, recordemos. Sinceramente, juicios de meses, juicios en los cuales hay que trabajar una inmensidad, y orgulloso de haberlo hecho y haberlo trabajado y haberlo practicado y haber sacado 2 sentencias absolutorias que han sido increíbles. Y sinceramente yo estoy muy orgulloso de mi trabajo, estoy orgulloso de lo que se ha hecho, y bueno, pues en una situación en la que realmente pues me da lugar a poder hacer muchas otras cosas más, porque Fernando Mellés tiene 20 causas abiertas entre diligencias previas, procedimientos abreviados, tribunales de jurado, etcétera, y lógicamente, pues bueno, como es natural, todo eso comporta un esfuerzo inmenso, y que realmente felicito a aquel compañero que vaya a llevar su defensa, porque, hombre, tendrá que hacer un gran esfuerzo, y mis felicidades por hacer efectivo ese esfuerzo. Porque recordemos, son prácticamente 10 años de una dedicación no exclusiva, pero sí. Si fuera exclusiva, mi familia no habría vivido. Que has quitado horas de estar con tu familia, fines de semana, estas macro causas, 50, 60 mil folios de sumario y más. Son macro causas que se han ido sumando una tras otra, con lo cual imagino un alivio importante también de trabajo, y abrir el horizonte también para otro tipo de casos, que este caso te impedía a lo mejor acceder a otras causas. Bueno, eso dependerá de las personas que quieran venir. Yo eso no, esos son los clientes los que pueden elegirte o no. Yo lo que sí puedo decir es que en la perspectiva de profesional, lo que sí está claro es que los juicios de 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses, sí que
sé cómo hay que hacerlo, pero bueno, esa no es la cuestión, básicamente. La cuestión está en que, las ingentes notificaciones que se reciben día a día, las múltiples cuestiones que hay que plantear, las declaraciones a las que hay que asistir. Yo felicito al compañero, lo felicito porque realmente pues tiene un trabajo increíble que tiene que desarrollar. Lo felicito porque profesionalmente tiene una labor muy bonita, muy interesante, y sobre todo, bueno, pues lo que creo y lo que quiero es que a Fernando le vaya estupendamente y que por supuesto hay cosas que están pasando que no hay derecho a ellas y que no hay lugar a que tenga que ingresar en prisión y que no hay lugar a que haya una condena mínima, aunque sea mínima, como se ha producido, porque no hay derecho conforme a los planteamientos que se han realizado a través del juicio y a través del procedimiento en el que faltaban documentos que tenían que ser aportados por la Fiscalía, como en su momento dijo nuestro queridísimo José Joaquín Gallardo, que lo estuvo diciendo aquí, que había cosas que no eran posibles de aceptar. Recordamos que en Élite Radio tuvimos en exclusiva al señor Fernando Mellé, la primera entrevista que concedió prácticamente en los 10 años de las diferentes causas que hay contra él, y simplemente pues desearle a partir de ahora también todo lo mejor desde este grupo. Por supuestísimo. Seguiremos muy atentos pues el devenir de los acontecimientos y simplemente desearle lo mejor y darle las gracias por haber estado en exclusiva en Élite Radio y conceder la primera entrevista tras estos prácticamente 10 años de sumario. Nosotros... El cariño, perdona Pepe, el cariño y afecto que se ha mostrado desde esta parte, desde defensa a esta situación, para hacer todo lo posible para que Fernando Mellé estuviera en condiciones de estar en situaciones de defenderse, ha sido brutal, de horas y horas. Por eso felicito al compañero que vaya a ejercer eso, porque posiblemente a lo mejor ejerza menos horas la situación y lo haga de una manera mucho más eficiente. Este letrado probablemente no haya conseguido todo lo que tenía que conseguir y por eso precisamente se rompe la confianza. Pero sí indico que los 200.000 folios de cualquier causa de las que está incluido Fernando Mellé en ella, pues hay que leérselos, porque en cualquier esquina está el punto en el cual Fernando puede ser incluido en una situación que le dificulte su defensa. Bueno, nosotros continuamos porque es nuestro deber y me gustaría que habláramos de un tema. Hemos tocado alguna vez con José Joaquín Gallardo, lo hemos tocado también con la decana del Colegio de Procuradores, como es la asistencia jurídica gratuita o el turno de oficio de Disfiles Abogados. Tengo que recordar que todos los miembros de Disfiles Abogados participan de una u otra forma en el turno de oficio con sus guardias en Blas Infante, con sus guardias en los juzgados y que están muy concienciados con la justicia gratuita. Efectivamente, vamos a ver, en Disfiles Abogados todos los integrantes de Disfiles Abogados son abogados que están integrados en el turno de oficio y están integrados en el turno de oficio por una responsabilidad social. La responsabilidad social en tanto en cuanto entendemos que a las personas que no tienen medios hay que asistirlas. No obstante, hay que distinguir entre el turno de oficio y la justicia gratuita, porque es importante a los efectos de diferenciar. El turno de oficio es un turno en el cual se nos incluye a los letrados que quieren hacerlo para que sean designados por el Colegio de Abogados para que defiendan a personas. El turno de oficio no supone que la persona a la que ha sido designado tenga justicia gratuita. Pongamos un ejemplo. Tú tienes una póliza contratada con Legalitas, por poner un ejemplo, y Legalitas te asigna un abogado. Eso no significa que al abogado le tengas que dejar de pagar, sino simplemente es que te ha asignado un abogado. Otra cosa es que
Legalitas tenga un acuerdo con una compañía de seguros y que realmente esa compañía de seguros, en lugar de ser tú quien le pagues como cliente al abogado, le pague la compañía de seguros. Pues esto es lo mismo, pero lo que pasa es que es dinero público. Estamos hablando de que tenemos un turno de oficio en el cual hay muchas personas, muchos compañeros integrados en él, en el cual el Colegio de Abogados te asigna una serie de asuntos. Y algunos son personas que no tienen medios y otras personas sí tienen medios. Con lo cual, el turno de oficio no garantiza en ningún momento que lo que se vaya a hacer sea gratuito. Vamos a poner un ejemplo. Yo me presento en un proceso, voy sin abogado y el juez me asigna un abogado que hay allí. Si luego mis condiciones económicas dicen que tengo que abonarle a ese abogado, lo tengo que abonar. No he ido con abogado porque no me ha dado la gana, por poner un ejemplo. Sí, y me asignan a un letrado y luego, pues, me imagino, me pedirán una documentación de mis ingresos. Si se demuestra que supero el mínimo establecido, pues tengo que hacer frente a ese abogado, porque en nuestra justicia todo el mundo no es que tenga derechos, sino que en ciertas ocasiones pues hay que acudir siempre con un abogado para que tus derechos, siempre el derecho del acusado, del detenido, se vean siempre no solo del acusado del detenido, sino cualquier persona que se encuentre en una situación que tenga que ser defendida. Es decir, una persona pues que diga que tiene que defenderse frente a una demanda civil por reclamación de un daño o por reclamación de unas medidas provisionales en un divorcio o cualquier cuestión, tiene derecho a defenderse. Lo importante en el turno de oficio es tener como principio básico y esencial es el derecho a la tutela judicial efectiva, que significa que cualquier persona tiene derecho a defenderse. Y tiene derecho a defenderse en la mejor medida, en la mejor forma. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Con una persona experta. Porque, bueno, las personas, a pesar de que ahora con Internet se sepa mucho y todo el mundo pueda aprender cómo se puede uno defender y tenga lugar a conocimiento de los derechos, finalmente, al final, 5 años de carrera o 4 años de carrera y 15 o 20 o 25 años de profesión dan un bagaje, y ese bagaje hay que ponerlo en práctica. No siempre ese bagaje es el mejor, pero bueno, como regla general es así, ¿no? Entonces, la cuestión está en que el turno de oficio lo que te da lugar es a defenderte. Y si tú no conoces a un abogado, porque lo normal es que, como cuando uno va a un médico, uno tiene un médico de cabecera o tiene un médico especialista. Si lo conoce y sabe que le ha resuelto situaciones previas, pues va a ese médico de cabecera o ese médico especialista y se le resuelve las situaciones, no solo para él, sino para toda su familia, y lo recomienda a su familia, a sus amigos, a todo el mundo. Pues igualmente pasa con un abogado. Pues un abogado lo conoce a alguien y le va bien, pues lo recomienda, y lo recomienda a todo el mundo. Ahora, si tú no conoces a un abogado, no conoces a nadie, ni has tenido nunca un problema judicial, pues entonces dices, ¿a dónde acudo? Si no conozco a nadie, ni nadie me recomienda un abogado que me defienda, pues me voy al Colegio de Abogados. Y el Colegio de Abogados tiene una relación de personas, un turno que se llama, donde se asigna aleatoriamente a una persona para defender a esa persona, a un abogado para defender a esa persona. Se le asigna, pero si tiene medios para defenderse, tendrá que pagar. En este momento es donde entra en la valoración de la justicia gratuita. Distingamos entre turno de oficio, que es que tú vas a pedir un abogado porque no tienes, de la justicia gratuita. ¿Y quiénes tienen derecho a la justicia gratuita? Pues tienen derecho a la justicia gratuita una serie de personas, que son aquellas que no tienen o no alcanzan 2 veces lo que se llama el IPREN cuando no existe ninguna persona integrada en la unidad familiar. ¿Qué significa? Que hay una persona, es una persona la que vive sola, y entonces 2 veces el IPREN. O cuando son 4 miembros de la unidad familiar, en cuyo caso es 2,5 veces el IPREN. O aquella que al menos son 4 miembros o familia numerosa, en cuyo caso 3 veces el IPREN. ¿Qué es el IPREN? Que es lo importante, porque aquí el IPREN no es el salario mínimo interprofesional, porque el salario mínimo interprofesional está en 900 euros. No, el IPREN son 1.242 euros
2 veces. 548 Es decir, está establecido este año. Este año, el año pasado eran 600 algo, 621. Pues si se multiplica el IPREN por ese valor, pues tendrá justicia gratuita. De tal manera que si una familia de 4 personas ganan todos los miembros de esa familia, pues 1.500 euros, tienen derecho a que el abogado que se le asigne no le pueda cobrar, porque lo paga el Estado, en este caso la Junta de Andalucía. ¿Vale? Entonces, si una familia de 4 personas tiene que litigar por alguna cosa o por alguna cuestión, o cualquier miembro de esa familia tiene que litigar por eso, si gana la unidad familiar, todos los miembros de la familia, 1.500 euros, 1.400 euros aproximadamente, pues no tendrá que pagarle a la abogado. Una pregunta, para aclarar a las personas que nos están escuchando, porque yo siempre hago aquí de abogado del diablo. ¿Solamente es eso para casos, por ejemplo, que me llegue una demanda por algo de tal? Si yo tengo que interponer, porque creo que bueno, tengo que interponer una demanda de cualquier, también me puedo, digamos, aprovechar, entre comillas, o disponer de la justicia gratuita. Yo soy una persona que creo que mis derechos han sido, se han visto perjudicados por algo, pongo la consiguiente denuncia, o puedo ir directamente al colegio de abogados y solicitar un abogado oficio. Cualquier persona puede solicitar un abogado oficio. Cualquier persona, sin necesidad de tener una... no sé si es eso lo que tú me estás preguntando. Si no, acláramelo. Yo, por ejemplo, tengo una discusión en la calle y me agreden y quiero interponer una demanda contra esa persona, o una mujer, en caso de violencia de género, quiere interponer una denuncia y no tiene medios. ¿También puede solicitar ese abogado oficio para interponer esa denuncia, o solamente es cuando una denuncia va contra ti? Puede interponer, puede presentar la solicitud de abogado oficio si tiene medios y si no tiene medios. Pero en segundo lugar, cualquier persona, tanto desde el punto de vista activo como desde el punto de vista pasivo. Es decir, si quiere interponer una denuncia o si es receptor de una denuncia, en cualquier caso puede solicitar un abogado de oficio. Otra cosa es que se le otorgue la justicia gratuita, que estará en función de los datos que se aporten para que la Comisión de Justicia Gratuita de la Junta de Andalucía determine si esa persona tiene derecho a que cuando se litigue por ese abogado o por ese procurador, pues sea gratuito y no tenga que pagarle, o tenga que pagarle si no se le concede la justicia gratuita. Y para acabar ya con el tema de la justicia gratuita, las personas que nos estén escuchando, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ir? ¿Cómo tienen que ejercer su derecho a la justicia gratuita? Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es solicitar el abogado de oficio, porque si no se solicita... ¿Pero dónde voy? Al servicio de orientación jurídica que tiene el Colegio de Abogados, en este caso, en nuestra localidad, en la audiencia provincial, en la planta. Me refiero al Prado de San Sebastián, al edificio del Prado, a la audiencia. Al servicio de orientación jurídica, que se llama. Ahí está, en el colegio, entrando por la puerta a la derecha, al fondo a la derecha, ahí está el servicio de orientación jurídica, que es quien le va a determinar cómo se encauza su situación para intentar disponer que un abogado especialista en esa materia pues se encargue de ese asunto. Allí le pedirán documentación, la documentación básica sobre el asunto en el que se ve implicado, pero además sobre la situación económica, sobre cuál es su situación y disponibilidad económica, porque, y eso entraremos después, probablemente no toda persona que tiene el turno de oficio o se le asigna a un abogado de oficio tiene derecho a litigar o a hacer un procedimiento de forma gratuita, que no es gratuita, porque al final lo paga el Estado. Es decir, lo pagamos todos y se está pagando a través de los impuestos. Bueno, garantizamos, por supuesto, la asistencia y la defensa jurídica y la defensa de todo el mundo, pero, recogida en la Constitución. Efectivamente, nadie tiene la imposibilidad de acceder a la justicia. Todo el mundo tiene derecho a ello y todo el mundo a través de los servicios que se están estableciendo. Hay que decir una cosa, esto es un servicio que realizamos los abogados y los procuradores y las personas de una forma
casi altruista. Lo estuvimos hablando con José Joaquín Gallardo, Casi altruista. que prácticamente os cuesta el dinero, el desplazamiento, fotocopia, tal, para lo que se paga, tarde, mal y muchas veces ni tan siquiera se presentan los justificantes, con lo cual la Junta de Andalucía a los 3 meses te dice que no te paga, cuando en realidad no tendría que suceder eso. Es decir, el abogado no tendría que convertirse en un cumplimentador, oficiador y presentador, sino la Junta de Andalucía, tanto el gobierno anterior como el que tenemos actualmente, y en este no tenemos ningún criterio porque todavía no ha hecho nada, no es pronto, lo que sí está claro es que un abogado que hace su trabajo a través de la Administración de Justicia está justificado y se presenta la documentación, y la Administración tiene un servicio único, es decir, todo lo que entra en la Administración, todo lo que se tiene conocimiento en la Administración tiene conocimiento de ello, es una entidad única. No hay que justificar, no hay que plantear nada, y el abogado no tendría por qué verse perjudicado por el hecho de no presentar un papel. Bueno, pues si te parece, hemos llegado al ecuador del programa. Vamos a hacer un alto para publicidad. Vamos a continuar hablando de muchos temas interesantes, pero todo esto a la vuelta. En un minutito estamos aquí. Isbilex Abogados. Somos la unión de abogados con una dilatada experiencia para resolver tus problemas. En Isbilex ya hemos ayudado a miles de clientes. Te ayudamos a recuperar los gastos hipotecarios, cláusula suelo, ejercemos tu defensa como consumidor. Te damos cobertura en defensa penal, derecho de familia, divorcios, accidentes. Somos un despacho que estamos siempre a tu lado cuando lo necesitas. Isbilex Abogados, 954 42 0607. Estamos en Avenida San Francisco Javier 21, segunda planta en Sevilla. Tienes nuestro compromiso de hacerte la vida más fácil. Casa Ruiz. Nacimos en Sevilla en 1982 y desde entonces llevamos nuestra pasión por la buena cocina y los buenos caldos a nuestros 4 establecimientos en Nervión, Sevilla Este, Calle Francos y Plaza Ruiz de Alda. El cerdo ibérico y sus derivados son nuestros protagonistas. Tenemos ganadería porcina propia, criados en los campos de Alanís de la Sierra, con certificado ibérico 100%. Y procesados en nuestra fábrica de Cumbres Mayores. Nuestra carta, además, se nutre de las recetas tradicionales sevillanas. Degusta nuestros grandes vinos procedentes de todas las regiones españolas, cuidados en cavas climatizados y servidos en copas adecuadas. En Casa Ruiz te sentirás como en casa. 954 22 86 24. En Verde y Blanco, el programa líder de la radio sevillana que solo habla del Real Betis Balompié. Participa y disfruta de toda la actualidad del Real Betis con Miguel Maldonado y su equipo. Lunes y viernes, Maldonado te espera, 8:30 de la tarde, en Élite Radio Sevilla, 100.8 de la FM. Ya estamos de carnaval en Élite Radio Sevilla, cada 3x4, el programa de referencia de carnaval en Sevilla. Los miércoles de 9 a 10 de la noche, cada 3x4, toda la actualidad del carnaval de Cádiz y del resto del mundo, que también existe, cada 3x4, en Élite Radio Sevilla. Y cuando tú quieras, en eliteradiosevilla.es.
Justicia para todos. Cinco minutos pasan de las 6:30 de la tarde. Continuamos en Élite Radio Sevilla. Recordemos que nos pueden seguir a través de nuestro Facebook Live y pueden tener la suerte de vernos en persona. Eso es una suerte seguro. También nos pueden escuchar por el 100.8 de la frecuencia modulada y también a través de nuestra página en www.eliteradiosevilla.es. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que las decimos aquí poco. Twitter, Elite Radio SVQ, en Facebook y en Instagram, Elite Radio Sevilla. Y continuamos con José Manuel Carrión Durán, director general de SVQ Elite Media, Elite Radio y Elite Diario, y consejero delegado de Isvilés Abogados. Y José Manuel, a mí hay un par de temas también que me llaman mucho de la atención, que son los honorarios con los abogados y el tema de las costas. Las costas es una gran desconocida, porque tú hablas, me han condenado en costas y tal, o lo han condenado, pero nunca sabemos qué quieres decir, dónde te condenan a costas, dónde no, a quién se las tengo que pagar o de qué forma. Porque bueno, el Colegio de Abogados establece unos honorarios, pero que esos son en casos de no llegar a acuerdo, pero luego puede existir un acuerdo entre dos partes para abonar en tal. Pero vamos a entrar un momentito en el tema de las costas, que yo creo que es un tema también, uno de los grandes desconocidos que vamos hablando, los que no somos del mundo jurídico y demás, y es el gran desconocido de qué son las costas y cuándo se tienen que pagar y en qué consiste o cómo se calculan. Y yo creo que es un tema bastante interesante. Es un gran desconocido para la generalidad, y yo creo que incluso en ocasiones, hasta para los abogados, el concepto de costas es un concepto complejo y difícil de asumir. Porque, bueno, en ocasiones cuando tú ves cómo nos comportamos los propios abogados no se entiende el porqué. Vamos a ver, las costas originalmente tenían un concepto procesal pero interno. Quiero decir con esto que tenía unos costos que derivaban de la administración de justicia. Es decir, que la propia justicia, no los abogados, tenía unas costas. Tenía unas costas. En ocasiones, incluso, pues estas costas pues han derivado en tasas o impuestos, como ha sucedido en una época no muy lejana en nuestro tiempo. Pero eso no comportaba las costas de los abogados y procuradores y peritos que intervenían en un procedimiento. Esos son costas internas, procedimentales, dentro del procedimiento, dentro de la justicia, dentro de lo que son costos para el Estado, por decirlo de alguna manera, que se pagan al Estado y tiene que pagarlo alguien. Las costas son un concepto procesal en el cual, cuando a alguien se le condena a ello, supone que tiene que pagar lo que le ha costado al otro, a la otra parte, su abogado, su procurador, su perito y todo aquello que le ha supuesto un gasto. Es una garantía para que la gente no vaya por ahí poniendo demandas y que a la otra parte tenga que asumir un coste que al final, en el caso de perder, se prueba de que era una demanda, porque si no, pues la persona, digamos, económicamente superior puede hundir a otra persona, digamos, a base de demandas, y que tenga que asumir una defensa que a lo mejor en algunos casos la otra parte no la puede asumir. Imagino, ¿no? Que es una garantía y una apertura. Es decir, si cuando a un banco se le da la oportunidad de ejecutar una hipoteca, pues cuando la ejecuta se condena en costas siempre al ejecutado, siempre el banco sale ganando. Si cuando iniciamos un procedimiento de reclamación de cláusula suelo, cuando llegamos al punto final, siempre se dice por el juzgado que no hay condena en costas, la verdad es que hemos hecho un pan con unas tortas, como hablando en tono vulgar. Es decir, porque se le da esa discrecionalidad al juez para decidir que cuando uno inicia un procedimiento se le condena en costas, pero cuando el otro se defiende o va realizando una pretensión contra un banco no se le condena en costas nunca.
Es decir, es una garantía para que no haya juicios temerarios. Efectivamente, los procedimientos por temeridad tienen una condena en costas por temeridad. Pero eso es cuando es temerario, y lo temerario es algo que se limita de lo normal, de lo ordinario. Para poner un ejemplo, yo le puedo pedir a una persona 5 millones de euros por algo y que diga algo. Que tiene una mínima trascendencia económica, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Y digo, no, es que yo creo que el daño que se me ha hecho son 5 millones de euros. Eso es temerario. Y al final en costas eso se va a ver reflejado, ¿no? Claro, pero por temeridad. Ya no solo por condena en costas. La cuestión está en que cuando se condena en costas se condena por un criterio inicialmente de vencimiento, pero actualmente ya no es por el vencimiento. Es decir, quien vence cobra. Y ahora no, ahora es en función de la discrecionalidad, en función de lo que el juez vea si es posible o no condenar en costas a alguien, porque si tiene serias dudas de lo que ha pasado, pues no se condena en costas. En cualquier caso, el concepto procesal de costas es abogado, procurador, peritos y, en su caso, impuestos, tasas. Esos son los gastos que básicamente tienen unas costas. ¿Y qué es lo que supone? Pues que hay que pagarle al contrario todo lo que le ha supuesto eso. Bien, ¿eso en qué se sustenta? Pues se sustenta en una resolución judicial. Pero las costas hay que distinguirlas de los honorarios. Bien. ¿Por qué hay que distinguir de los honorarios? Porque los honorarios son lo que se le paga al abogado que te defiende. Cuando te defiende un abogado, un procurador que te representa, un perito que hace un informe, pues tú tienes que pagarle con carácter previo. Tienes que pedirle la factura y tienes que pedirle el justificante de lo que le has pagado. ¿Para qué? Para que si hay condena en costas, tú le reclames al contrario lo que le has pagado al abogado. ¿En qué casos hay condenas en costas y en qué otros casos no suele? Para aclararlo en civiles, penales, para que, nuestra audiencia... Voy a hacer un relato. En procedimientos penales, cualquier persona que es condenada por haber cometido un delito tiene obligación de pagar las costas. Abogado y procurador. En procedimientos contenciosos administrativos no era antes así, pero ahora los jueces siempre, y lo tengo que decir claramente, siempre que se desestima la demanda se condena a favor de la administración. Imagino que para incrementar las arcas del Estado y pagarle sus propios sueldos, ¿no? Pero cuando se dicta una sentencia a favor del administrado nunca existe condena en costas, casualmente. No sé el porqué de esto, pero es que realmente es muy duro que una persona se gaste un dinero en reclamar contra la administración y cuando se desestima la demanda, que actualmente en muchísimas de las ocasiones se condena en costas a favor de la administración, pero cuando el administrado... Al contrario, nada. En lo laboral no hay costas. Por regla general no hay costas. En un despido tú reclamas contra la empresa y por regla general... aunque la oposición de la empresa haya sido de una manera absolutamente maledicente, no hay condena en costas, por regla general. En lo civil, pues un poco a criterio del juez, un poco pues discrecional. Sí, la intención que haya habido, yo quiero establecer una diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario. Lo discrecional es aquello en lo que le permite un cierto margen. La ley permite mucho margen para la condena en costas. Yo creo que la condena en costas no debería existir. Yo creo que no debería existir. La Administración de Justicia tiene que asumir su disposición a Administrar de Justicia sin necesidad de que exista condena en costas y que cada uno se pague lo que pueda pagarse. Esa es mi visión de la situación. Si tú te puedes pagar a alguien que haga las cosas, perfecto. Si no, la justicia gratuita está ahí. No es necesario más. La condena en costas me parece una gravosidad enorme para que la gente no acuda a la Administración de Justicia para pedir justicia. Y pedir justicia es una necesidad que tenemos todos, aunque sea algo que realmente no tenga significación. Para eso están los jueces, para no admitir a trámite una causa, imagino, cuando ven que es algo ya
una cosa que ven que la persona tal, hay un juez que previamente ve si eso se puede admitir a trámite, no se puede admitir y ya lo tiene. Es que la admisión a trámite es una cuestión obligada. Otra cosa es la desestimación. O la desestimación me refiero. Ahí está un juez para decir esto no procede, lo vamos a... Pero hay que tramitar un procedimiento, no se puede inadmitir las cosas de plano. Sin más, tienes que tramitar un procedimiento. Hay cosas que son absolutamente irrazonables y que no tienen sentido y que evidentemente un juez a las mínimas de cambio puede decidir no seguir adelante, pero por regla general no es así. Por regla general hay que tramitarlo y hay que hacer procedimientos hasta el punto de saber si lo que se está haciendo es razonable o no es razonable. Entonces, la justicia no tiene que ver con las costas. La justicia tiene que ver con un servicio público que se tiene que prestar. Y tanto jueces, secretarios como funcionarios tienen que prestar el servicio público independientemente de las costas que le pasen unos u otros por delante. Servicio público, Administración de Justicia, servicio público sin ser funcionarios públicos, los abogados que hacemos de oficio los juicios y los procedimientos. Es decir, la justicia tiene que estar por encima de todo esto. No tiene un valor, una evaluación económica. Es una cuestión meramente... Es decir, un médico de la Seguridad Social no cobra por asistir a una persona que va diciéndole que tiene un catarro o que tiene lo que sea para que le dé un medicamento. La justicia tiene que ser lo mismo. Tiene que ser igual. Tiene que ser ciega. Tiene que ser absolutamente ecuánime y no tiene que mirar si alguien es un banco o es una gran entidad o si es una persona que no tiene nada. Es que lo estás planteando como si la justicia fuera un negocio del Estado. No lo sé. Del Estado no sé, pero a lo mejor hay un negocio detrás de todo esto. Un negocio es una cosa y una profesión es otra. Quiero decir, vamos a ver, los profesionales lo que hacemos es ejercer una profesión conforme a unos criterios éticos. No, perdóname. Sí, y otra cosa es que exista detrás de esto un negocio por parte de la administración. De la administración o de quien sea que pueda aprovecharse de ese negocio. Yo no es la cuestión establecer un criterio al respecto de eso, pero que sí que realmente tenemos que tener en cuenta que la justicia tiene que ser absolutamente ciega y no tiene que someterse a criterios ni de política ni de ética más allá de los criterios que son los que tienen que ser en función de la Constitución. Quiero decir, más allá, la moral no está por encima de la ética que establece la Constitución. O sea, una persona que administra justicia no puede tener una moral diferente a la ética que establece la Constitución, que son los principios básicos que nos rigen en este Estado. No puede tener una moral que defina una situación que no sea la regla general que asiste a todo el mundo. Es decir, tú puedes ser muy de una confesión religiosa, pero eso no significa que al ser muy de una confesión religiosa puedas establecer criterios superiores a lo que dice la Constitución. La Constitución dice cuáles son los criterios y valores básicos de esto, de nuestra convivencia, de lo que nosotros hacemos. Y entonces esos son los criterios que hay que definir y realmente pues ahí es donde está la clave de la cuestión. No establezcamos criterios diferentes de lo que son los principios y los valores básicos que establece la cuestión. La Constitución, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político como esencia. No hagamos de nuestra capa un sayo y hagamos algo en función de los intereses que se nos muestran. Yo voy a hacer un comentario propio. Ojalá después del próximo domingo podamos seguir diciendo eso. Vamos a dejarlo aquí, no vamos a entrar en más consideraciones. Ha sido un comentario mío, pero bueno, vamos a avanzar. Bueno, eso se verá, pero la cuestión es que a mí me preocupa menos el domingo que lo que es el después del domingo. Sí, bueno, me refiero al domingo noche, ya lunes, cuando empiecen lo que tenga que ocurrir. Lo que estamos hablando es lo mismo, básicamente. Efectivamente. Ya el lunes por la tarde haremos algún comentario, porque bueno, va a ser el día después y algún comentario tendremos que hacer. Otra cosa que nos queda poco tiempo y no podemos dejar de hablar es de los honorarios de los abogados. ¿Cómo se establecen? ¿Qué criterios hay? Un abogado no cobra
esto porque quiere o le da la gana. Me refiero, hay unos acuerdos previos entre cliente y profesional y abogado, o unos horarios establecidos, imagino, por cada colegio de abogados, o no sé si es en global en toda España, o cada colegio establece sus propios horarios. También es muy desconocido para las personas. Sí, eso. efectivamente es muy desconocido porque realmente no existe un criterio no único. entras en un despacho y hay en la tabla de... Debiera haber una tarifa. tarifas, ¿no? Debería haber una tarifa, ¿no? Porque en principio los honorarios son libres. Y significa esto, no porque lo digamos nosotros, porque anteriormente existía una tarifa o unos baremos establecidos por el colegio o por los colegios profesionales que determinaban cuáles eran los honorarios que se tenían que aplicar. Pero debido a nuestra entrada en la Unión Europea y debido a que realmente pues los honorarios establecidos o los precios están dentro de la libre competencia, pues lógicamente, que es uno de los principios básicos de estar en la Unión Europea, a lo mejor dentro de poco no estamos en la Unión Europea porque no existe, porque debido a la alza política que estamos hablando, como tú decías, pues a lo mejor no existe la Unión Europea, pero actualmente la libre competencia es lo que determina cuál es el valor de los honorarios. Lo primero, cualquier persona puede pactar los honorarios con su abogado e incluso con su procurador. Es decir, es de libre decisión pactarlos y eso significa que pueden ser muy bajos o muy altos. Ya dependerá de la persona con la que se establezca, del profesional con que se establezca y de los medios económicos que tenga el cliente. Y de la complejidad del proceso. Por supuesto, pero vamos a ver, también si el abogado acepta unos honorarios bajos a pesar de la complejidad del procedimiento, bueno, pues claro, él sabrá. Igualmente será la confianza que el cliente tenga en el abogado. Lo que está claro es que si un pleito es complejo, si es muy barato, como me decía el otro día una persona, un compañero me decía, si te dicen que es muy barato y que es fácil y que está ganado, huye. Es decir, no, un pleito nunca está ganado. Un asunto nunca está ganado. No se han ganado los asuntos nunca de anticipado y no se han ganado ni se ganan por anticipado. Aunque lo veas muy claro, el abogado que diga que está ganado un asunto no está diciendo la verdad. Y esto es real y cierto. Y se puede venir quien quiera aquí a decirme, no está un asunto ganado nunca. Hay que trabajarlo, hay que estudiarlo y hay que llevarlo a efecto. Y como bien dices tú, la complejidad del asunto es importante, es fundamental y es trascendental establecer que en función de la complejidad los honorarios sean pagados debidamente. Porque el trabajo son horas, son esfuerzos, son conocimientos y son experiencia. Sumario de 10 folios que de 200.000 folios o 100.000 folios. Por supuestísimo. Es que no es lo mismo un trabajo de una serie de tomos o de folios que un procedimiento de X. Con independencia de que a lo mejor tiene más trascendencia económica un asunto de 500 páginas que un asunto de 100.000 páginas. No lo olvidemos, la trascendencia económica también es un valor añadido a todo esto, porque la responsabilidad que asume un abogado cuando hace o cuando lleva a cabo un acto profesional es, tiene relación con el aspecto económico que está asistiendo o defendiendo. Y bueno, pues la cuestión está en que todos esos elementos son los que se tienen que tener en cuenta. La complejidad, en lo que se quiera plantear, los derechos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, los honorarios son libres. En defecto de establecer los honorarios, téngase en cuenta que si no sean pactados, se atenderá al baremo que dice el Colegio de Abogados. Me explico. Cualquier cliente, si quiere tener la seguridad y certeza, lo primero que tiene que cerrar son los honorarios con su abogado y con su procurador. Si quiere tener certeza de qué es lo que va a pagar. Y si quiere tener certeza de la responsabilidad y la profesionalidad de con quien está trabajando. Es decir, no basta con decir, bueno, ya te cobraré. No, cierre la situación. Y si no la cierra,
sepa usted que se tiene que atener a lo que después el libro de honorarios de baremos que establece el Colegio de Abogados dice, que podrá ser muy superior a lo que podría haber establecido mediante acuerdo. Es importante esto porque esto no tiene nada que ver con una cuestión profesional únicamente, sino que tiene que ver con normas directivas de la Unión Europea que establecen cómo se tiene que funcionar de esta manera. Exigir una hoja de encargo para establecer cuáles son los honorarios y los derechos y las responsabilidades que tiene tanto el abogado como el cliente es fundamental. Una hoja de encargo firmada con cierre de honorarios. Desde Vilés Abogados siempre lo hacemos para que quede establecido perfectamente cuáles son los criterios en los que nos movemos. Lo demás, bueno, pues podrá encontrarse el cliente con una sorpresa si no lo cierra, si no establece cuáles son los criterios con los que, bueno, se vaya a tramitar su actuación. Entonces, bueno, pues entiendo que eso, además de las costas, es algo que realmente es un mundo complejo para el cliente, pero hay que tenerlo en cuenta. El abogado nunca cobra de las costas. Y el que diga que cobra de las costas no está haciendo su trabajo. El abogado cobra de su cliente y después el cliente, si hay condena en costas, recibe aquella parte que le ha pagado a su abogado. Que quede muy claro, porque esto es una confusión muy generalizada. El abogado no cobra nunca de las costas. Sí, que podemos pensar que directamente el juzgado le pasa al abogado su parte, siempre Para nada. al cliente. El cliente tiene que pagarle a su abogado. Y si existe condena en costas, lo que se recupere, si se recupera, tendrá que resarcírsele al cliente en función de lo que le haya pagado a su abogado. Pero nada más, no existe un derecho al cobro de las costas para el abogado, ni existe un derecho a que hay otra cuestión que brevemente, aunque nos queda muy poco tiempo. Vamos a ver, cuando a un abogado se le designa para que se le defienda en función de una póliza de seguros, hay que pagarle al abogado y después la compañía de seguros le paga al cliente. No al revés. El que haga eso no lo está haciendo bien. Primero, factura, pago a abogado y después la compañía le paga a ellos. Yo creo que ante estas dudas y todo lo que hemos planteado aquí desde las 6 de la tarde, cualquier duda pueden acudir a Vilés Abogados, Avenida San Francisco Javier 21, segunda planta. Pueden coger cita en el teléfono 954-420607 y quien la atienda al teléfono le dará la cita correspondiente para lo que necesite y salir de dudas ante todo esto que hemos hablado. Pero nos quedan 2 minutitos escasos. Yo te quería hacer aquí un atraco a mano armada. Esta mañana he leído, quiero que me des tu opinión, que se ha nombrado una jueza en Córdoba con 25 años recién cumplidos. Ahora todavía no es jueza titular, todavía está a la espera, pero ya está ejerciendo. Y en las redes sociales se arma una controversia si una persona con 25 años tiene la madurez y la capacidad para impartir justicia. Y me llama la atención, pues había comentarios de todo tipo en redes sociales, con 25 años que llevas de experiencia. ¿Qué opinas sobre eso? No me podíais sin preguntarlo. Es una pregunta trampa. No me podíais sin preguntarlo. Es una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque, bueno, 25 años de vida tienen una experiencia limitada, pero eso no significa que no se esté preparado para administrar justicia. A lo mejor se administra justicia más ciegamente que aquella persona que lleva 25 años ejerciendo una profesión. Ya que tú me haces este atraco a mano armada, yo hago una propuesta que, bueno, pues básicamente es hasta, incompatible con las propuestas que se hacen por parte de casi todos los grupos políticos. Los jueces no pueden permanecer toda la vida en su mismo puesto. Tienen que tener variación, tienen que tener alteración en su posición
tanto geográfica como desde una perspectiva de administración de justicia. Por una razón, porque, bueno, si vamos a exigir 2 mandatos para un presidente del gobierno, una presidencia de una comunidad autónoma o incluso una concejalía, hay que entender que la administración de justicia es uno de los poderes, como el legislativo y como el ejecutivo. Y cualquier situación en la cual se mantenga alguien tanto tiempo haciendo un trabajo hace más complejo que ese trabajo sea tan bueno. Muchas gracias, José Manuel. Nos vemos el lunes aquí en Justicia para Todos. Y sobre todo, Pepe. Acuérdense el domingo, hay que ir a votar. Muchas gracias. Son las 7. Isbilex Abogados. Somos la unión de abogados con una dilatada experiencia para resolver